Pero fíjense ustedes, cualquiera puede, aplicando el intelecto, crear una herramienta del conocimiento tan poderosa que transforma el mundo. Eso está abierto, eso es actual. Y para eso no tenemos que ir a vendernos a la IBM, no tenemos que ir a Microsoft, no tenemos que ir a ningún lado. Un humilde instrumento como eso, como el que tengo yo en mi casa, mi ordenador, etc., podemos crear, podemos producir el único bien importante en esta sociedad actual. Fíjense ustedes qué revolución tan arrasadora tenemos a las puertas. Estoy explicando meramente algunas de las posibles consecuencias de la aplicación social, económica y cultural de este recurso. Las personas pueden educarse indefinidamente. Hay un pleito todavía en el tercer mundo, porque entonces la educación depende de matrícula. También a veces en el mundo, no con esto que matrícula se paga por esos bienes insignificantes. Cualquiera puede formar su currículo, cualquiera se puede hacer culto, sabio, superdotado a través del uso inteligente de esos instrumentos. La discriminación que ha intentado crear el mundo capitalista actual a través de la especialización en disciplinas académicas que a su vez dependen de matrículas, que a su vez dependen de la posibilidad de que los padres mantengan al muchacho durante no sé cuántos años, todo eso desaparece. La educación puede hacerse otra vez gratuita y nuestra posición en la sociedad va a ser una posición en la sociedad del conocimiento. El que produzca conocimiento será alguien, el otro, bueno, será una persona feliz porque disfrutará de un mundo mejor, pero no tendrá compartamentalizados ni monopolizados de manera exclusiva los medios de producción, porque todos nacemos con un medio de producción que es un cerebro, y entonces ese medio de producción puede crear mundos nuevos o puede quedarse atrofiado, pero bueno, todo es posible. Entonces, vean ustedes ese mundo absolutamente prodigioso al que nos acercamos y del cual esta pequeña muestra deliciosa que hemos tenido en esta conferencia ha sido apenas, como dirían en términos de los medios, un trailer. Los medios de comunicación también variarán totalmente. Antes tener una emisora de televisión para poner un contenido requería enormes inversiones de capital, el asociarse con el Estado para tener abierta una frecuencia, la dependencia hacia los anunciantes que decían qué se podía y qué no se podía difundir. Ahora cualquier adolescente con una camarita pone un contenido en YouTube y cambia el mundo. Vean ustedes la impresionante revolución. Y sin embargo, ¿qué mundo tenemos? Tenemos un mundo sumamente extraño, en el cual muchísimo más de la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza absoluta. Una infinidad no solo están debajo de esa brecha comunicacional o informática, sino incluso debajo de la brecha alfabética. Ni siquiera saben leer en sus respectivos idiomas. Tenemos un mundo convulsionado en donde la manera de resolver conflictos en vez de intercambiar información es intercambiar bombas. A veces ni siquiera se intercambian, es solo un lado el que arroja la bomba y el otro la sufre. Entonces, ¿qué mundo vivimos y cómo en alguna forma podemos acercar ese mundo al otro mundo? A mí me han pedido algo así como una conversación sobre las ideas de Bolívar y los cambios actuales. Yo preferí hacer una exposición un poco sobre el mundo actual en el que vivimos y en el cual algunas ideas de Bolívar conservan una vigencia, pero ¿cómo vamos a salir de este mundo hacia ese otro mundo probable? Fíjense, la historia en el último milenio del mundo y quizás antes se divide entre una serie de procesos de colonización y de decolonización. Poblaciones enteras
como forma de producir y de encontrar los bienes necesarios, asaltan a otras poblaciones en masa y luego se dedican a vivir parasitariamente de ellas. Uno de esos grandes procesos que verdaderamente causa asombro por su magnitud fue la conquista de América. Eso fue el proceso de colonización más grande que ha habido en el mundo y quizás el que habrá, porque fue un hemisferio del mundo completo sometido a un proceso de colonización. Costó cerca de unos 60 millones de vidas, no porque fueran aniquilados esos pobladores, sino porque las epidemias que llevaron los europeos encontraron a gente sin defensa inmunológica y acabaron con ellos. La magnitud de ese genocidio es tal que una serie de estudios del Scientific American demuestran que eso detuvo una fase de calentamiento global, porque los cultivos que había en América, al cambiar la reflexión del sol sobre las selvas, etc., estaban a punto de comenzar un proceso de calentamiento global. Ese genocidio, al acabar eso y al hacer que otra vez el bosque virgen volviera a inundar o a cubrir los sembradíos, detuvieron ese proceso. Esta es la idea de la magnitud. La descolonización de América Latina fue a su vez América Latina y el Caribe el mayor proceso de descolonización del mundo. Es impresionante, todo un continente de repente se descoloniza, se libera de las dependencias externas en sus dos variantes. Primero un poco el pequeño grupo de colonias, 13 colonias de Estados Unidos, y poco después América del Sur, el Caribe, Centroamérica, incluso la parte de Norteamérica, que es llamada México. Eso es un acontecimiento prodigioso e importantísimo. Importantísimo primero porque se rompen los vínculos de sujeción colonial metropolitana de toda esa inmensa población, pero en segundo lugar porque lanza sobre el mundo un conjunto de paradigmas que todavía rigen nuestra vida política. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué importa que unos cuantos indios por allá se insolentaran y rompieran los vínculos para el imperio? ¿Y total qué? No. Ideológicamente las pautas de la vida contemporánea, social y política fueron lanzadas o implantadas por esos insurgentes. En la historia de la cultura, cosas como la república, la soberanía popular, eran principios teóricos, de los cuales había vagas referencias por algunos experimentos republicanos en algunas ciudades-estado griegas y en Roma. Pero eran experimentos republicanos en sociedades esclavistas, en las cuales 4 de cada 6 personas eran esclavas, sin derecho. Hubo durante el gobierno de los jacobinos en Francia un experimento republicano de soberanía popular, pero eso duró poquísimo, duró apenas año y medio, 2 años. Hubo un experimento en las repúblicas, en las colonias estadounidenses, pero también hizo un pequeño cinturón de colonias. Repentinamente se independiza América del Sur, Centroamérica y parte de Norteamérica, y entonces pasan a hacer propuestas como paradigmas de la vida política del mundo occidental. Número 1, el principio republicano. Número 2, asociado a él el principio rusoniano de soberanía popular. La soberanía está siempre en el pueblo y no puede ser delegada ni transmitida. Número 3, esa soberanía se tiene que expresar de manera democrática. No hay elegidos de Dios que reciban la soberanía porque una mano invisible lo señaló. No, tiene que ser el pueblo. Este principio solo se aplica de manera imperfecta. En las repúblicas latinoamericanas a veces se ponen requisitos de fortuna o de renta para ejercer la votación, pero Bolívar en la Constitución de Bolivia trata de abrirlo al máximo. Dice, en la Constitución de Bolivia no se requieren ya requisitos ni de rango, ni de ingreso, ni de propiedad para ejercer el derecho ciudadano.
Hay únicamente una limitación que era importante para la época, es decir, que era el conocimiento, el saber leer y escribir. Ya eso imponía una barrera, pero es un principio muy importante. Aparte de eso, Bolívar, a través de la guerra de independencia, libera a los esclavos y emancipa a los indígenas, que estaban sometidos a un conjunto de contribuciones de trabajo, amitas, pongos, pongajes, etc. Literalmente, el trabajo de los indígenas pertenecía a los señores, a la iglesia, etc. Bolívar acaba con todo eso. Ese conjunto de paradigmas que impone Bolívar y los demás próceres de la independencia latinoamericana tienen una importancia porque quedan como ideales, paradigmas de lo que se podría llamar la política moderna. Y los movimientos revolucionarios latinoamericanos tienen repercusiones en Europa. Las sublevaciones de 1830, 1848, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con eso. El ideal republicano romántico encuentra su inspiración en las independencias latinoamericanas. Lord Byron es un fanático de Bolívar. Sus últimos versos dicen: quiero para mí una tumba de soldado, la más apropiada para un alma doliente. Y su yate, con el cual él va en la alocada tarea de ayudar a la independencia de Grecia, se llama Bolívar. Piensen ustedes entonces como paradójicamente una región del mundo atrasada agarra y lanza los ideales que van a mover al mundo contemporáneo. Esto es sumamente interesante. Ahora, se han detenido los procesos de colonización y descolonización del mundo, ¿no? Para mí, el hecho de que se descolonice América Latina hace que arranque otro terrible proceso de voracidad imperial sobre África y sobre Asia. Fíjense ustedes que es curioso cómo África queda libre de la colonización, salvo un conjunto de enclaves portugueses, cuando gran parte del potencial de los países hegemónicos se vuelca sobre América Latina. En cuanto América Latina se independiza, empieza la gran conquista de África, empiezan los grandes procesos de colonización, empieza la sumisión de la India, empiezan los enclaves coloniales alrededor de China y las guerras del opio contra China. Vean ustedes cómo el paralelismo, pues parecería que lamentablemente nuestra independencia le cuesta a otras partes del tercer mundo un proceso de colonización que también a principios, desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se transforma en otro gran proceso de descolonización. Piensen ustedes cómo hay la liberación de la India, cómo China emprende una revolución propia, cómo los países africanos empiezan todo un conjunto de movimientos que van poco a poco culminando en sucesivas descolonizaciones. Bueno, ¿se ha detenido este proceso? Yo diría que no, yo diría que estamos en el comienzo, en el umbral del tercer mayor gran proceso de descolonización en el mundo, tanto de descolonización internacional como de descolonización interna. A veces las clases dominantes tratan a la gente de sus propios países como dominados de una colonia. Les niegan todo tipo de derechos económicos, culturales, cívicos, políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué síntomas podemos ver de ese gran movimiento, esa gran transformación? Bueno, casi todos los grandes procesos de descolonización del mundo se han dado dentro de las siguientes condiciones. Fíjense ustedes, casi siempre revientan cuando los países hegemónicos pierden temporariamente su hegemonía. ¿Por qué? Porque a veces están en conflictos internos. Facilita mucho la independencia de América Latina, que ha tenido gran cantidad de alzamientos, el hecho de que las tropas napoleónicas entren con el pretexto de que van a imponer el bloqueo de Portugal y después se queden en España. Todos los sucesos que hay, la abdicación borbónica, la resistencia popular, mientras hay toda esa serie de procesos, pues en gran parte aprovecha América Latina y establece sus conclusiones. En este momento vamos a ver que posteriormente las potencias hegemónicas están
en un serio conflicto de disminución de hegemonía.